Os orzamentos autonómicos para o 2019 inclúen para Pontevedra unha inversión total de 26,6 millóns de euros, un 16% máis que no documento do 2017. Dende o PP local valoraron moi positivamente este aumento de fondos. Suponen más empleo, una previsión de crear 15.000 puestos de trabajo para el año 2019. Se dedica a la política de empleo 254 millones de euros y mantienen el objetivo prometido de crear entre 80.000 y 100.000 puestos de trabajo hasta el año 2020. Unos presupuestos con más gasto social. Se refuerza con otros 270 millones de euros el gasto social y se refuerza la dependencia con 383 millones de euros. Se amplía el permiso de maternidad a 24 semanas, por lo que Galicia seguirá siendo pionera en este campo. Entre os proxectos que se inclúen nestes orzamentos, Rafa Domínguez destacou o Gran Montecelo, que terá unha partida de 12,3 millóns de euros. Y de este hospital me gustaría destacar dos cosas más importantes. Primero, se va a ampliar la cartera de servicios, esto es, se van a hacer servicios que no existían. Por ejemplo, la UCI pediátrica. Segundo, en la cartera de servicios, radioterapia va a estar incluida y medicina nuclear. También se amplía y se mejora lo que es la comodidad de los pacientes. Casi el 60% de las habitaciones van a ser individuales, con lo que la comodidad y la intimidad de estos pacientes va a ser muy importante. O segundo gran proxecto será o saneamento da ría, que recibirá un total de 7,6 millóns de euros. Hay en los presupuestos aprobados 4,5 millones para la mejora de la depuradora, no para la ampliación, para la mejora, y 3,1 para el emisario submarino. Esto hace 7,6 millones de euros para el saneamiento de la ría, frente a los 4,1 que había el año pasado. Se incrementa también. Por lo tanto, el compromiso para sanear la ría de la Xunta de Galicia está claro y se demuestra en los presupuestos. Tamén se destinarán 2,8 millóns para finalizar o edificio judicial da Parda e 1,8 millóns para a reforma da antiga sede de Benito Corval. A estación intermodal recibirá 1,6 millóns de euros. No que se refire a infraestructuras, parece que avanza o proxecto da variante de Alba, que contará con medio millón de euros. La variante de Alba se duplica el presupuesto hasta el medio millón de euros. Es cierto que va un poco más lento de lo que pensábamos, pero el compromiso es irrenunciable. Se va a hacer. Está en trámites porque había algunas objeciones con Fomento, pero se está buscando una nueva. Ya se está trabajando en la nueva ubicación, en la nueva tramitación, y va a ser una realidad. Y es un compromiso irrenunciable de la Xunta de Galicia. Tamén haberá fondos para o dragado do Lérez ou a residencia de maiores, que se inclúen en partidas xenéricas.